El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. El día de hoy estamos tratando como uno de los temas de suma importancia el tratamiento de la ley de comunicación. Hemos hecho contacto telefónico con la doctora María Paula Romo. Doctora María Paula Romo, Washington Delgado la está saludando desde Guayaquil para gran parte de la costa que nos escucha acá en Radio Forever. Entre otros aspectos, quisiéramos conversar el día de hoy con usted la ley de comunicación, la situación del Consejo de la Judicatura y la formación de su partido político, el movimiento, a partir del movimiento Ruptura de los 25. Doctora, sobre el tema de la ley de comunicación, la consulta popular dijo sí, pero la asamblea de discusión se ha concentrado en el Consejo de Regulación, cómo conformarlo y cuál sería el alcance. ¿Cuál es su posición al respecto, doctora? Bienvenida, buenos días, la escuchamos. Aló, doctora. Hola. Aló, no escucho casi nada. A ver, ¿ahí sí me está escuchando? No, tampoco. No, le oigo muy a lo lejos. Ah, muy a lo lejos. A ver, algo, entonces tenemos algún asunto. A ver, ¿ahí sí estamos bien? Un poquito mejor. Ya, sí, le pregunto cuál es su posición en la discusión. Parece que inclusive estaría en el limbo o no ha avanzado la ley de comunicación cuando hay las posiciones encontradas para conformar el Consejo de Regulación y el alcance que tendría este organismo. Queremos conocer su posición al respecto, doctora María Paula Romo. Bienvenida, la escuchamos. Buenos días, ahora sí le escuché con más claridad la pregunta. Sobre el tema de la ley de comunicación, yo creo que en este momento no hay duda respecto de la necesidad de conformar el Consejo de Regulación en la ley, porque eso es lo que obliga a la consulta popular, pero me parece que también debemos tener plena conciencia de que la consulta popular no nos dice cómo conformar ese Consejo de Regulación, ni qué es exactamente lo que va a regular, y que al mismo tiempo esa pregunta fue la que obtuvo lo más alto en la consulta popular. Entonces, que hay una preocupación por la población respecto de los temas de libertad de expresión, y que la forma en la que será conformado ese consejo tendrá que definirse en la asamblea con todas esas precauciones de que no se convierta en un consejo que limite la libertad de expresión. Pero yo quisiera llamar la atención sobre algo más. No podemos tampoco centrar todo el debate de la ley sobre el Consejo de Regulación. Lo ideal sería que debatamos integralmente la ley, las facultades de los poderes públicos respecto de los temas de libertad de expresión y de los medios de comunicación, y que evitemos concentrarnos en uno o dos asuntos puntuales que pueden resultar distractivos para el conjunto de lo que la ley regula o debería regular. Sí, en eso estamos muy claros. Es cierto que toda la ley tiene una necesidad de ser, ojalá, lo más cercano posible a preservar la libertad de expresión. Pero ¿usted está de acuerdo en que el presidente tenga 2 representantes en ese Consejo de Regulación? Mire, yo no tengo ningún problema en que el presidente tenga 2 representantes si es que el Consejo de Regulación tiene, por ejemplo, 9 miembros. Lo que sería muy grave es que el presidente tenga 2 representantes y el Consejo tiene 3 miembros. Por eso es que le digo, se necesita discutir globalmente los temas, porque una cosa es tener un delegado en un Consejo y otra cosa es tener la mayoría. Por eso yo no comprendo todavía cómo la discusión no se hace, al menos con la amplitud suficiente para decir cuántos miembros en total tiene el Consejo. Dependiendo de cuántos miembros tenga y cuáles sean las facultades que vayan a ejercitar, entonces podemos discutir su integración. Como le digo, no me preocupa que tenga 2 miembros si es que esos 2 miembros no hacen la mayoría, pero veamos toda la representación en su conjunto y veamos de qué otras maneras y de qué otros orígenes estará conformado el Consejo de Regulación para poder pronunciarnos respecto de si es correcta o no esa integración. Ya, excelente. Bien, vamos entonces ahora al tema del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su posición? ¿Existe o no caos jurídico sobre este asunto referente al caso Rolando Tapia el 30 de septiembre? ¿Es o no un tema más político que jurídico o más jurídico que político? ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que es un tema mucho más político. Ojalá no estemos empezando a mirar las consecuencias. Esto es lo que pasa cuando se llevan a la justicia los temas políticos y las disputas políticas. Esto es lo que pasa cuando se pretende utilizar la justicia como un recurso de la política. Yo creo que eso es lo que estamos mirando en estos días. Lo que ha pasado en la función judicial la semana pasada ya es el caos total, es algo que provoca vergüenza, no solamente preocupación, sino vergüenza, y creo que se está actuando desde todos los sectores involucrados aquí. El gobierno está involucrado, el Consejo de la Judicatura, los jueces, desde todos los sectores
se está actuando con gran irresponsabilidad, pensando que lo que se discute es un caso judicial politizado y no toda la función judicial, y lamentablemente varias decisiones van a crear precedentes gravísimos para todo el sistema. Le pongo un ejemplo. Cuando el doctor Benjamín Ceballos dice que abre una puerta pues para la nulidad de una sentencia por haber actuado un juez ad hoc, eso no solamente perjudicaría al caso del coronel Tapia, que aparentemente es la concentración política del debate ahora. Eso tiene consecuencias para todo el sistema penal del Ecuador, porque en todas las provincias, porque es legal hacerlo, están actuando jueces ad hoc, y este precedente creado por Ceballos podría provocar o al menos impulsar la solicitud de nulidades en todo el país en sentencias que se hayan dictado en los últimos 2 años y medio, 3 años. Entonces, ese es solo un ejemplo de la irresponsabilidad con la que se está actuando, y por supuesto ya la destitución, luego la restitución y la nueva destitución del doctor Ceballos parece más apropiado para un libro de ciencia ficción que para un sistema de derecho. Precisamente por eso nos sentimos, inclusive hay que acotar desde el periodismo, avergonzados de lo que en el resto del mundo se está pensando ya de esta situación. Usted dice que está de acuerdo y que es legal el nombramiento de jueces ad hoc en un tribunal especial, pero ¿no cree que en un tema tan trascendental como el 30 de septiembre no debió haberse nombrado jueces ad hoc? Lo que pasa es que los jueces ad hoc es la facultad que tiene un presidente de un tribunal penal para integrar su tribunal. Eso está en la ley y está en el Código de Procedimiento Penal. No se puede decidir para qué casos sí y para qué casos no, porque hay varios tribunales que no están completamente integrados. Hay un problema estructural, que no están nombrados los jueces suplentes, que no existe el banco de elegibles, es decir, todo lo que la ley prevé para estos casos. Pero la ley también nos dice, mientras todas estas figuras no se implementen totalmente, los jueces ad hoc seguirán funcionando. En el caso Tapia, que es tan importante para el país como el caso de cualquier ciudadano que ha sufrido una violación de sus derechos, yo creo que no deberíamos hacer ninguna jerarquía. Es tan importante el juzgamiento del coronel Tapia o de los involucrados en el 30 de septiembre como es importante que se juzgue a una persona que ha estado vinculada en un asesinato. Y en todos esos casos, la figura del juez ad hoc es una figura que se sigue utilizando, es una facultad del presidente o la presidenta del Tribunal Penal para poder integrar su tribunal. Doctora María Paula Romo, finalmente, y acá en este informativo, tratamos de fortalecer a los partidos políticos porque es la vía democrática del poder del pueblo hacia el poder del gobierno, legislativo, judicial, etcétera. Convérsenos sobre la conformación del partido político Ruptura de los 25. Usted puede compartir hoy día, invitar a los guayaquileños, conociendo la ideología, la estructura que va a tener su movimiento o partido, quisiera que nos aclare, cómo podrían hacer los simpatizantes de Ruptura 25 para adherirse a este grupo. Sí, muchas gracias. Empiezo por coincidir con su afirmación. Las organizaciones políticas son instituciones tan importantes para la democracia como el legislativo, como la función judicial, cada una en el espacio que ocupa, pero la democracia también se fortalece con organizaciones políticas claras, cuya actuación sea previsible sobre sus principios, que tengan sistemas de rendición de cuentas, escuelas de cuadros, que nos respondan a los ciudadanos también, y del otro lado, que los políticos podamos responder a los ciudadanos de forma estructural. Así que nuestra opción ha sido el regresar a la organización de la Ruptura, que es la que empezamos hace 7 años, el volver a fortalecerla y además el formalizar su registro en el Consejo Nacional Electoral como movimiento político. Así que estamos recogiendo adhesiones, es el nombre que le da el Código de la Democracia en el caso de los movimientos. Esa adhesión es una firma en un formulario autorizado por el Consejo Electoral. Lo estamos haciendo ya hace 4 semanas. Esperamos en unos meses más llegar a las 200,000 que nos exige el código, y nos ha ido bastante bien. La invitación sería para que se contacten con nosotros. Es fácil encontrarnos, identificarnos a través de las redes sociales, y en Guayaquil estamos en una campaña muy activa, así que por las calles del centro encontrarán casi todos los días
brigadas de compañeros nuestros que están recogiendo estas adhesiones. La invitación otra vez es no solamente a adherirse, a firmar para permitir nuestra inscripción, sino también quienes todavía quieran conocer un poco más de qué estamos haciendo, qué proponemos, que nos escriban, que nos contacten para poder invitarlos a las reuniones y que con pleno conocimiento, ojalá se sumen también a varias actividades que la política exige, no solamente en los temas electorales, la política va mucho más allá de lo electoral y eso es lo que nosotros quisiéramos poder hacer. En unos días, en unas semanas, estaré yo misma en la recolección de firmas de Guayaquil, así que me contactaré con ustedes para anunciarles el lugar y la hora exacta y ojalá también invitar a quienes nos escuchan. Seguro, y cuente con nuestro apoyo. Doctora María Paula Romo, está conmigo acá el licenciado Orlando Murillo, le va a hacer también algún planteamiento. Sí, buen día, doctora. Dos preguntas puntuales. En torno a la ley de comunicación, el tema fundamental sin duda que gira en torno al Consejo de Regulación y a la responsabilidad ulterior. El Consejo de Regulación fue votado por el pueblo ecuatoriano sin duda mayoritariamente, aunque la diferencia sea mínima. Pero en cambio no decía exactamente cómo iba a ser conformado, y allí el problema, porque de acuerdo a la firma del acuerdo ético-político en diciembre del 2009, el Consejo de Regulación debería ser netamente autónomo, es decir, no tener el ingrediente del Ejecutivo para no politizar, digamos, este importante Consejo. ¿Qué piensa usted de cómo debe manejarse el tema? ¿Debe incluirse o no debe incluirse el representante del Ejecutivo? Bueno, buenos días y gracias por la pregunta. La consulta popular no hablaba nada sobre la integración del Consejo de Regulación. Y yo creo que esto no es casual, porque en otras preguntas no hubo ningún problema en poner anexos que reformaban incluso hasta 50 normas secundarias. Es decir, no fue un problema ni de espacio, ni de técnica para plantear la consulta, porque en otros temas la consulta se planteó pues con toda la extensión del caso. Yo creo que fue deliberado el plantear ciertas preguntas en términos generales y que eso se hizo como un ejercicio de legitimación, de legitimidad política, para luego poder interpretar la voluntad popular. Yo creo que los resultados de la consulta nos muestran que quienes estuvimos oponiéndonos a ella también tenemos una voluntad que interpretar. La voluntad mayoritaria, porque en ninguna pregunta el no es tan alto como en la pregunta 9, es la de preservar la libertad de expresión. Yo creo que eso es lo que tiene que reflejarse en la composición del Consejo, sí, pero nuevamente, mirar más ampliamente no solo la conformación y de dónde vienen, porque podrían haber delegados que no sean delegados directos del presidente de la República, pero que sean delegados de un ministerio o que sean delegados de uno de los organismos de control que a su vez es nombrado por el presidente de la República. Entonces, me parece que la discusión no es solamente cuántos y quién los nombra, sino exactamente cómo se compone, mirar globalmente la composición para poder tomar una decisión. No es solamente decir del presidente, no, porque eso tampoco se puede resolver con que sean delegados de los ministerios. Creo que la discusión está muy concentrada en unos pocos temas y nos está haciendo perder de vista lo que globalmente deberíamos discutir. ¿Cómo se conforma el Consejo? Pero discutamos la conformación global, no solamente decir que no lo conforme el Ejecutivo, porque entonces yo le diría con ese requisito que lo conforme la Asamblea, y ahí tampoco es autónomo de presiones políticas. Entonces no se trata solamente de discutir quién no debe ir a este Consejo, sino cómo debe estar exactamente conformado y qué facultades tiene. Si las facultades son netamente administrativas, tampoco pasa nada, y las facultades administrativas las debe ejercer en su potestad un organismo del Estado. Pero si las facultades van más allá de lo administrativo y son en algunos casos casi judiciales, como se pretende con el tema de la responsabilidad ulterior, entonces ahí ya estaríamos hablando de un asunto mucho más complejo y, por supuesto, mientras menos representantes de los poderes políticos, mejor. La segunda pregunta tiene relación al segundo tema, al de la función judicial. Hay quienes piensan que el gobierno está tratando de desprestigiar las instituciones, caso concreto la función judicial, para asegurar su tesis de la refundación del país. Pero el cabo en la función para la revolución le viene bien, porque consecuentemente eso justifica su accionar. Pero ¿hasta qué punto, doctora, eso es bueno para el país? ¿Cuáles son las consecuencias que traería al país si es que auténticamente se cumple lo que se ha dicho, meterle la mano a la justicia?
Mire, no sé si es que el gobierno, el Ejecutivo está tratando de desprestigiar a las funciones del Estado, pero lo está logrando. Y hay otros méritos que ha hecho la propia función judicial, el Consejo de la Judicatura, la actuación del doctor Ceballos. No es una actuación que se pueda defender, pero yo creo que en esto hay que tener conciencia que nadie gana. No es que si el Ejecutivo puede demostrar que la función judicial es un desastre, eso significa mayor apoyo para su gestión. No necesitábamos ninguna muestra para saber que la función judicial está en un caos realmente grave desde hace mucho tiempo. Ya lo estábamos diciendo, algunos de nosotros lo veníamos diciendo, lo que pasa es que otros aún no tenían todas estas diferencias, así que no parecía un problema tan grave. Pero no necesitábamos ninguna comprobación. Con el desprestigio de las instituciones, con el caos, con la pérdida de la poca legitimidad que tiene la función judicial, perdemos todos. Perdemos todos, pierde el país, pierde la democracia, perdemos en este proceso de reconstrucción institucional en el que el país estaba, regresamos, y yo creo que esa es la pesadilla que tenemos, el fantasma que tenemos, regresar a la inestabilidad institucional anterior a la elección del presidente Correa. Eso es algo que no debemos permitirnos ninguno. No importa cuál sea nuestra posición política, es por el bien del país. Y esta manipulación de la función judicial es jugar con fuego, porque es como prender una mecha, ¿no? Una vez que está prendida, uno no sabe en qué momento va a estallar, en contra de quién, y no hay forma de controlarlo. Creo que es eso lo que está pasando con la función judicial y que eso es muy delicado para todos y no representa réditos políticos para ningún sector. Gracias, doctora. Para concluir, le hago la última pregunta respecto a su movimiento. Hay algunos funcionarios públicos que aún continúan en funciones y que pertenecieron inclusive a la formación original de Ruptura a los 25. ¿Ellos se mantienen en el gobierno, renunciarán en algún momento para conformar su movimiento o partido? Esto para conocer sobre todo lo que es la fortaleza de la ideología que los motiva a ustedes, doctora. Mire, en el caso de nuestra salida del Ejecutivo, los compañeros que decidieron quedarse en cargos de designación, de confianza política, al hacerlo tomaron una opción, escogieron pertenecer al Movimiento País. El resto de nuestros compañeros, la gran mayoría, lo digo con orgullo, tomaron una decisión que implica sacrificios personales y políticos y renunciaron a los cargos de designación que tenían. Quienes permanecen en cargos de designación directa del Poder Ejecutivo, al hacerlo tomaron la decisión de pertenecer al Movimiento País y no a la Ruptura. Muy amable, muchas gracias. Entonces estaremos a la expectativa cuando usted venga a Guayaquil para inclusive tenerla acá en nuestros estudios y de esta manera que la ciudadanía conozca cómo acercarse y conformar su movimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buen día.